bienvenidos a la Semana de la Ciencia en la Camilo José Cela, en la versión 2023. ¿De acuerdo? Pues en esta oportunidad vamos a trabajar conceptos claros, la parte teórica de la innovación e investigación. Por ejemplo, incluiremos algunos ejemplos de algunas cuestiones importantes en cuanto a las tendencias en innovación en cualquiera de los campos, pero también haremos una vertiente o una línea aplicada a las ciencias de la educación. En cualquier momento me podéis interrumpir si hay algo que queráis compartir. De acuerdo, pues reitero la enhorabuena, bienvenidos a esta Semana de la Ciencia en la Camilo José Cela. Estamos en el campus de la Castellana y estamos estrenando pues salas, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a comenzar. Hemos creído conveniente también recordar que quien os habla, soy María Raquel Armas Zabaleta, ¿vale? Doctora en Ciencias de la Educación, también especialidad en métodos y estadística, diagnóstico y pues actualmente me dedico a trabajar bajo la línea de la innovación. Y hemos creído conveniente pues también recalcar el apoyo recibido de, por ejemplo, en este caso de la Camilo José Cela, una universidad bastante conocida aquí en España y en el extranjero, también de la Universidad Salesiana CES Don Bosco y de la Universidad de Nebrija, ¿de acuerdo? Con las cuales estoy colaborando. En la siguiente parte de esta sesión vamos a tener la oportunidad de conocer a José Dulac, que nos trae toda la parte del taller, que espero que también os guste y que hagáis todas las preguntas necesarias. Muy bien, pues damos inicio. Cuando hablamos de innovación, también debemos recordar que la innovación está ligada con la investigación, ¿de acuerdo? Entonces, para ello he creído conveniente también traeros algunas cuestiones como, por ejemplo, la parte de la ponencia como tal, pero también algunos casos prácticos, patentes, retos, etcétera, que seguramente os va a llamar la atención, o al menos eso esperamos. ¿Bien? Para comenzar, hay una cuestión importante en el campo de la educación. Cuando hablamos de líneas que se están teniendo en cuenta en esta amplia gama de la ciencia de la innovación. Bien, he creído conveniente empezar con esta aportación de Tony Wagner, ¿vale? Es un doctor en ciencias de la educación, innovador que trabaja en el MIT y hace diferentes pues, investigaciones al respecto de sus universidades. Entonces, esta frase me llamó muchísimo la atención cuando él señala en una de sus ponencias donde dice que debemos preparar a los jóvenes, ¿vale?, para el mundo, no solamente prepararlos para el mundo laboral, y tampoco pensamos que siempre deben ser ciudadanos activos, informados, pero además añade una frase importante, que es preparar para el aprendizaje continuo. Eso nos recuerda a esa frase de lifelong learning, que está muy de moda entre nosotros, y pues añade que además de esto, de prepararlos para el mundo laboral, para el mundo de la ciudadanía, activo, también que debe prepararse para ese ocio activo y creativo, ¿verdad? Pues interesante, os animo a que también reviséis un poco más ideas muy... Otra cuestión ¿de acuerdo? Vale, pues por ejemplo, os dejo Twitter de Dulasi y el mío de System Pandora, donde podéis responder a esta pregunta. ¿Cómo imagináis el aula del futuro? Es importante que en este punto en el que nos encontramos miremos con ojos como si tuviésemos esas gafas de realidad virtual para mirar cómo serían nuestras aulas del futuro y cambiar todo esto que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, el hashtag para responder a esta pregunta es, almohadilla, UCJC, / SS23, ¿bien? Os repito la pregunta, ¿cómo imagináis el aula del futuro? Bien,
Vale, ya habéis pensado, de acuerdo, cada uno tiene una idea de cómo sería su aula virtual, de acuerdo. A mí, por ejemplo, particularmente se me ocurre que dentro de unos años vamos a interactuar con la inteligencia artificial, vamos a interactuar con la realidad virtual o esa realidad mixta, ¿bien? Pero de igual manera os animo a que vosotros pues uséis el Twitter y podéis responder a ello, ¿bien? Entonces, si nos fijamos en esa aula del futuro y de alto rendimiento, estaríamos muy atentos pues a mirar, por ejemplo, cómo se estructuraría una nueva aula y que sea funcional, ¿no? De eso se trata. Entonces, dentro de las ciencias de la educación como tal, empezamos a reflexionar y a pensar cómo podríamos estructurar una aula de tal manera que los grupos se sientan acogidos y que puedan trabajar de una manera más eficiente y más eficaz, ¿no? El INTEF ya nos muestra esta aula, por ejemplo, nos muestra la aula donde pues nosotros podemos ver que tenemos un rincón donde podemos interactuar, donde podemos desarrollar trabajos grupales, donde podemos crear, donde podemos explorar, donde podemos tener una especie de foro para presentar los trabajos, es decir, no es como las aulas que tenemos ahora, donde pues los alumnos siguen ordenados tal como en el siglo pasado, de una manera muy tradicional, y sería conveniente revisar también esa estructura. Bien, me gustaría compartir pantalla porque tengo una sorpresa, por así decirlo. Vamos a ello. A ver si nos deja compartir pantalla, sí que sí. Bien, os invito a ver esta aula, ¿vale? Es de European SchoolNet, ¿de acuerdo? Entonces, si fijamos, entramos aquí. Podéis entrar también con las gafas de realidad virtual, no obstante. Si hacemos un recorrido por esta aula, vemos los rincones, ¿verdad? Aquí tenemos el rincón pues para trabajar los agrupamientos, los robots que nos podían trabajar, y podríamos trabajar con ellos y hacer simulaciones. Tenemos también el rincón de pues por ejemplo, para crear, para explorar. Fijaros cómo están las aulas estructuradas, digamos, las sillas, cómo están estructuradas estas áreas de trabajo. Bien, entonces este pequeño tour virtual sería interesante. Aquí está el foro, por ejemplo, para que presenten. Recordemos que el alumno debe ser el centro de atención. Desde infantil pues hasta la universidad tenemos que estar muy atentos a que ellos sean los protagonistas de esa historia. Bien, trabajando no solamente la creatividad, la investigación, sino también espacios donde ellos puedan reflexionar sobre su crecimiento personal, trabajando las emociones y mucho más. Bien, esto era un pequeño tour virtual, pero si os fijáis bien, estas aulas no tienen nada que ver con las aulas de nuestra actualidad. Bien, entonces, pues nada, luego podéis ver un poco más de ello. Bien, volvemos a nuestra presentación. Espero que os haya gustado la parte de la presentación. ¿Sí? Vamos a continuar con ello. Bien, pues el reto es el siguiente. Os invito a pensar también o a reflexionar qué entendéis por innovación, ¿sí? Es importante también saber, qué entendemos por innovación. ¿Qué entendéis vosotros por innovación, por ejemplo? Podéis escribir aquí en el chat sin problema. José nos comenta una mejora, un cambio, ¿verdad? Un reto. Muy bien,
innovar es también romper los patrones, pasar de un modelo tradicional a algo más novedoso, ¿verdad? Estos términos, pues, debemos también pensarlo y repensarlo. Hace un tiempo hice una especie de entrevistas a diferentes perfiles de personas que me llamó la atención. ¿Cómo piensa desde el ángulo de la economía? ¿Cómo piensa un médico? ¿Cómo piensa una persona que es un CEO internacional? Por ejemplo, aquí tenemos perfiles de educación, de negocios, de idiomas, de historia, médicos, contables, personas, etcétera. Muchos perfiles de psicología, de ingeniería, ¿no? De su campo de acción. Entonces, podemos investigar, podemos innovar desde de acción. Bien, es importante que vosotros también, pues, repenséis la parte de la innovación, que siempre es Vale, perdonad por la interrupción. Bueno, como os decía, tenemos diferentes perfiles en los cuales pues me atreví a hacer esas entrevistas para saber qué opinan de la innovación, ¿vale? De su punto de vista. Entonces, por ejemplo, no voy a citar a todos, en el campo de la economía, pues, por ejemplo, nos comenta en este caso Peñalosa, innovar tiene varias dimensiones, modificar la forma de hacer negocios o de la forma de gestionar una empresa o gobierno, ¿no? O también cómo se entiende la misma economía. Bien, otro perfil también que podemos rescatar de aquí, un médico, por ejemplo, nos comenta que innovar es mejorar lo que hacemos, da igual en el campo de acción, es como muy generalista. Bien, si miramos a un perfil de psicología, nos propone preparar el mundo del trabajo, el aprendizaje cooperativo basado en problemas, dialógico. Nos comenta que debemos trabajar con Flipped Classroom y trabajar de manera interpersonal o inclusivo también. Bien, entonces... y desde el mundo de la arquitectura, por ejemplo, MESA 2022 nos permite comprender la innovación como ser capaces de crear un diseño inclusivo, ¿no? Y esto ya nos da una idea más cercana, por ejemplo, en las universidades en cuanto al acceso de alumnos que tengan ciertas dificultades también, ¿no? Bien, entonces es interesante mirar cómo piensan desde el punto de acción o desde su rubro, cómo piensan, cómo sienten la innovación. Bien, vale, una cuestión importante entonces para dejar claro qué significa innovar. La innovación es el medio, la fuente de avance en la educación. En ciencias de la educación, en ciencias sociales, pues por ejemplo, es divulgadora de la cultura y la ciencia, por tanto, nunca podrá considerarse un cuerpo fijo de conocimiento, sino que se nutre de un corpus de contenidos. ¿Y esto qué significa? Que está en permanente cambio y evolución. Por lo tanto, esa transmisión de conocimientos tiene que estar en consonancia con los avances que se produzcan. Muy bien. Entonces, esta sería una idea interesante que tenemos que también tenerlo en cuenta. Pero para poder mejorar, innovar, romper con el modelo tradicional, tenemos que formar la competencia digital del alumno también en el aula, la competencia digital del docente, la competencia digital de los centros, de las universidades, en esta tríada, pues que formen un todo, es decir, no podemos formar solo a los alumnos y los docentes se pueden quedar desfasados, ni los centros, ¿vale? Entonces, miramos los tres ángulos. Bien,
Hoy día he traído diferentes formas de cómo interesarnos en la innovación y por lo tanto pues hay una metodología que ya está también entre nosotros, es la metodología STEM, ¿bien? Pero este acrónimo STEM, ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene? Pues por ejemplo, ¿o qué significa en su conjunto? La educación enriquecida en todas sus disciplinas, porque los conocimientos convergen en una sola área. Entonces, pues, por ejemplo, hablábamos de la S de Science, ¿no? Proviene de la ciencia, integramos también la tecnología, technology, también las ingenierías, engineers, art y matemáticas. Entonces, todos estos elementos deben estar presentes en todas las clases, en todas las sesiones de clases, en los talleres, desde infantil pues hasta la universidad. ¿Bien? Más cuestiones. Entonces, como decía, pues la metodología STEM cada vez entra más en nuestro sistema educativo, en España, en América Latina, y estamos trabajando en pro pues, de mejorar la innovación y también la ciencia como tal. Bien, pero ¿de dónde proviene este término STEM? Eso es realmente interesante. Proviene desde el creador, en este caso, ¿vale? Es Simon Paper, ¿vale? O Paper, como lo queráis llamar. Él es un científico, matemático, educador, pero lo curioso de este perfil es que, por ejemplo, Paper trabajó con Piaget, ¿no? Entonces, datamos desde 1963. Bien, entonces él es el creador, el pionero de la inteligencia artificial que ahora está entre nosotros y que más adelante lo van a ver, ¿de acuerdo? Además de esta idea que os acabo de nombrar, del creador, fundador de la inteligencia artificial en el MIT, este autor también se interesó en crear su propia metodología, entonces lo llamó construccionismo. Y este construccionismo viene de la idea de utilizar, por ejemplo, la robótica, esas ideas que ahora mismo estamos entendiendo con más curiosidad, ¿no? Entonces, en el MIT, por ejemplo, él creó en 1963 Logo, ¿no? Y bajo esta metodología del construccionismo, que es como lo llamó, aprender a aprender, se interesaba por la parte del aprendizaje como reconstrucción. Y también tenía en cuenta la parte afectiva de los alumnos, es decir, motivarlos, ayudarlos a comprender, y también trabajó mucho los materiales manipulativos o manipulables. ¿Bien? Más cuestiones interesantes acerca de esta metodología. Aparece aquí este nuevo perfil, Michael Resnick, ¿vale? Es un profesor del MIT, ¿vale? Del MIT Media Lab. Y él, pues, interesado en esa conciencia de, pues, ayudar a que todos, a democratizar, por así decirlo, la ciencia y que todos sean capaces de poder acceder a un lenguaje de programación que se entienda. Creó los kits de robótica Lego, que seguramente lo conocéis, si sois padres, tenéis hijos o hermanos, siempre está presente en los Legos. Bien, pues él creó, aparte de esa idea de Lego, creó un programa que se llama Scratch, ¿vale? El sprite favorito, pues para él, Sprite en programación es ese objeto que eligen ellos, pues para representar a sus, pues dentro de este juego, ¿no? Entonces Scratch, sí, os invito también a conocer un poco más de ellos. Es un programa libre, es un programa que podéis acceder y aprender, ¿bien? Más cuestiones interesantes que os puedan servir en cuanto, como os decía, ¿no? Motivar a los centros a formar tanto al profesorado, a los alumnos y también estar abiertos a compartir esos conocimientos con la comunidad en general, ¿bien? Acercarles pues a talleres interesantes que permitan pues aprender de una manera más eficaz y eficiente. Bien, por un lado pues trabajaríamos la formación del profesorado, en cómo deben instaurar sus sesiones de clases, también renovando por ejemplo, algunos recursos educativos, y también trabajando la autonomía de los alumnos para que cada vez tengan ese rol más activo en cuanto a su aprendizaje y siempre en pro de aprender haciendo, ¿no? Entonces, si practico el método científico, lo aprendemos de una mejor manera. ¿Bien? Más cuestiones en cuanto a la innovación.
de dónde confluyen estas ideas, pues también o no en innovar en el aula, en la empresa, en cualquier línea de acción, tenemos que tener en cuenta el pensamiento divergente, ideas de design thinking que llegan a nuestras aulas, transformación digital de los centros, el pensamiento crítico de Michael Resnick, por ejemplo, también os animo a revisar qué significa, qué propone, aparte de la actitud positiva que debemos desarrollar tanto en el profesorado como en los alumnos. La creatividad, es interesante que mostremos y ayudemos a los alumnos que cada vez sean más creativos en todos los campos de acción, en todas las facultades, en todas las universidades. También animar a romper reglas para poder cambiar de este modelo tradicional a uno más actualizado. Bien, si hacemos una línea del tiempo, nos damos cuenta que como humanidad hemos sido somos bastante, nacemos bastante curiosos, entonces siempre en pro de la mejora. Por lo tanto, pues si recordamos ideas de que, por ejemplo, seguro que os suena Arquímedes, ¿verdad? ¿Vale? Cuando dijo, Eureka, lo he conseguido, ya sé cómo resolver este problema, este reto, ¿no? O también las aportaciones de Faraday o la ley de la gravedad de Newton, o Tesla y sus 300 patentes, o Edison también, o aquí podemos añadir también a Ada Lovelace, ¿no? Por ejemplo, que creó esa máquina analítica, ¿no? De la cual pues también se crea la programación. Más cuestiones, la teoría de la relatividad de Einstein, muy interesante, la energía nuclear desde 1942, la carrera espacial, ahora en España tenemos Miura, muy bien, los drones que hasta la actualidad estamos trabajando y, como no, la World Wide Web de 1990, la Internet, que nos permite, por ejemplo, en este momento, estar conectados en España y en cualquier parte del mundo, y luego cuando nos verán en diferido, pues esta información será... pues la verán y encontrarán información para que ellos puedan seguir creando, ¿no? Es como un eslabón dentro de la cadena del conocimiento. Bien, os invito a pensar en innovar desde cualquier campo de acción, desde vuestras facultades, desde vuestros países, desde vuestras comunidades. Para innovar es importante tener en cuenta pasos, ¿vale? Primero, la curiosidad. Entonces, observar al mundo, cómo se comporta, detectar errores para poder solucionarlos, preguntarse, hacer muchas preguntas, la forma como vivimos, cómo actuamos, etcétera. Conocer, es decir, aprender, formarse, crear, atreverse a crear y revisar siempre si nuestra idea, por ejemplo, es innovadora y si va a resolver un problema en pro de la ciencia. ¿Bien? Para crear tenemos que pensar por qué creamos, para qué, dónde, cómo y cómo lo vamos a hacer, ¿no? De repente nos ocurre una idea a nosotros, pero también podemos compartir, buscar personas que tengan ideas que puedan ser parte de un equipo de investigación. Bien. Más cuestiones que nos puedan interesar. Entonces, existen retos en todos los campos de acción, en filosofía, en educación, en medicina. En todos los campos estamos intentando romper con lo tradicional en pro de la mejora, en pro de vivir mejor, ¿no? Entonces, vamos a mirar cómo, con ojos dentro del ámbito de la educación. Es difícil realmente innovar en el campo de la educación, por ejemplo, si nos vamos hacia nuestro campo de acción. ¿Crees que podemos innovar en educación? ¿Alguno de vosotros es profesor de aula o está estudiando educación? O si me podéis decir de qué facultad os estáis comunicando también, sería interesante. Por ejemplo, hola, soy Javier, soy de la universidad tal, soy profesor de la universidad tal y estoy desarrollando. Si nos podéis compartir.
Vale, bien, os dejo la pregunta. Nos dice Sergio, hola, Sergio Luis nos dice, hola, soy de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido, Sergio. ¿Crees que es difícil innovar en educación en el campo de acción? O bueno, desde donde tú eres doctorado, pero ¿de qué facultad? Si nos puedes concretar un poco más. De periodismo, muy bien, vale. Dentro del periodismo, por ejemplo, ¿cómo podríamos, qué se te ocurre? Deja aquí tu idea innovadora, seguramente que luego lo verán en diferentes países, en diferentes comunidades y puede ser de utilidad. ¿Qué se te ocurre, por ejemplo, desde tu campo de acción, desde el periodismo? ¿Cómo podemos cambiar, ¿no? Ese reto que tenemos? Quizá usando la tecnología, ¿no? Para llegar de una manera más eficaz, ¿no? A los, por ejemplo, a los espectadores, quizá, ¿no? Una manera más cercana, quizás, se me ocurre a mí, ¿no? Pero bueno, tú eres el experto en tu línea y bueno, así como Sergio, que se atrevió a contarnos que viene de la Universidad de Complutense de Madrid, os animo a pensar en vuestro campo de acción desde nuestro punto, por ejemplo, para poder innovar, podríamos pensar qué errores estoy detectando. Por ejemplo, si fuese médico, ¿cómo puedo solucionar este problema? O entregar los informes más rápido, o acercarnos mejor a las personas, etcétera, ¿no? Nos comenta Noé. Noé, ¿nos puedes decir de qué universidad vienes? ¿Cuál es tu campo de acción? Pero bueno, con el permiso de Noé, voy a compartir su opinión. ¿No? Dice, desde mi humilde opinión, innovar en educación es tan difícil, tan complicado como puede ser plantear una clase. En cualquier caso, la problemática estriba en la formación sobre la metodología de la innovación por parte del profesorado, a la vez que en un interés real por generar ese cambio metodológico. No todo es innovación y no todo es válido en el aula. El profesorado podemos, nos dice, caer en la tentación del uso de la innovación como concepto y no como práctica real y constante construcción. Nos comenta que Noé es profesor y doctorando de la Universidad Rey Juan Carlos. Bienvenido, Noé. Muy bien, efectivamente, también. Cuando queremos innovar, ¿vale? No siempre vamos a utilizar tecnología, porque la tecnología obviamente resuelve casos, pero muchas veces también se puede repensar cómo se trabajaba antes para poder traerlo a nuestro campo de acción y así también se considera una innovación. Pero, sigo la idea de Noé, pero si, por ejemplo, esta aula con sus ciertos perfiles de alumnos, estoy hablando en la universidad, todo va bien, ¿vale? Si va bien con esa metodología, no vamos a cambiar porque sí. Si cambiamos, siempre es para mejorarlo, para que ellos se entiendan mejor, para que se sientan acompañados, para que pues aprendan esos conceptos que quizás son más difíciles, ¿vale? Entonces animo también a pensar en ello. Muy bien, muy buena aportación, genial. Nos comenta Sergio, nos comenta y dice, innovar en educación periodística, ¿vale? Entonces él está mirando como si fuese un profesor de universidad
en la educación periodística es muy importante frente a la constante evolución de las tecnologías digitales y las plataformas de los medios sociales. Estas transformaciones brindan oportunidades para enriquecer la enseñanza con nuevas herramientas y métodos, fomentando habilidades más allá de la escritura tradicional, como la producción multimedia, el análisis de datos, la narrativa digital y cómo beneficiarse de la inteligencia artificial. Muy bien, la posición de Sergio también es interesante, ¿no? Él nos anima, por ejemplo, vamos a rescatar ideas principales, fomentar habilidades, ¿no? Más allá de la escritura tradicional, que conozcan, por ejemplo, la producción de multimedia, ¿no? Y así pueden llegar a más personas alrededor del globo, ¿no? El análisis de datos, importantísimo, el análisis de datos para poder detectar fallos, para analizar los datos, ¿no? De manera precisa y tomar las mejores decisiones. Y esa narrativa digital también, ¿no? Que puede, y como no, pues la inteligencia artificial que ya está entre nosotros, que luego hablaremos un poco sobre ello. Muy bien, genial, muy buena aportación. Vale, entonces siempre hemos visto dentro del campo de la innovación como una parte pues utópica donde no podemos cambiar mucho. Quizás sí tenemos los talleres, las formaciones, pero siempre hay esa resistencia, ¿no? Al cambio, a poder hacer las cosas diferentes, ¿no? Porque pensamos que vamos a perder algo. Pero os invito a reflexionar y a repensar las cosas, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, una idea, ¿vale? Esta puede ser una idea que he tomado de las encuestas, pues las personas que participaron, me comentaron, la educación personalizada, muy interesante, cada vez vamos a tener más alumnos, por ejemplo, en nuestras universidades que tienen dificultades de aprendizaje, que arrastran esas dificultades desde la ESO y bachillerato y llegan a nuestras aulas, tenemos que saber resolver la educación personalizada hacia ellos, ¿no? Enseñar con tecnología también, ¿vale? O, a ver, también tomar la decisión, como nos decía Noé, en este caso, a ver si también trabajamos de una manera tradicional para no romper con ello, porque va todo muy bien. Comunicar con éxito, eso es muy importante. Yo creo que en esta línea nos ayuda Sergio. Comunicar con éxito, enseñar a crear esos videos, esos recursos multimedia, saber escribir de una manera correcta, comunicar sus ideas, porque el mundo ha cambiado, este formato de vivir escondidos ya no funciona, tenemos que aprender a comunicarnos con el mundo. La neuropedagogía, también una idea interesante que he podido rescatar, la transformación digital de los centros, cada vez más centros se unen, cada vez tenemos centros innovadores, cada vez más están en pro de la ciencia y de la innovación. Evaluar de manera diferente también. Bueno, aquí veo que tengo profesores de universidad, con lo cual os lanzo una breve cuestión, a ver si estáis de acuerdo. Si podéis evaluar, por ejemplo, no siempre con un test, tipo test, y redactando en un examen, pues, donde tienen que escribir y tal, podríamos evaluar que de manera tecnológica, usando la multimedia, y que los alumnos nos creen un video donde expliquen qué partes del temario han entendido. ¿Estáis de acuerdo con evaluar, por ejemplo, con la creación de un video, o es muy arriesgado? ¿Qué opinan? Vale, os repito la cuestión, ¿vale? Era, ¿se puede evaluar usando, por ejemplo, un video y no los medios tradicionales? Vale. Mientras van pensando, os voy nombrando otras cuestiones relevantes que rescaté de estas entrevistas. Por ejemplo, nos animaba a utilizar las metodologías activas, Flip Classroom, aprendizaje basado en proyectos,
o también design thinking, etcétera. Muchas formas de evaluar, incluso la gamificación también entraría aquí. O como nos comenta en este caso Sergio, dice, si es posible, y de hecho cada vez más común evaluar a un alumno solicitando creación de un video. Esto puede servir para evaluar habilidades como la investigación, muy bien, la narrativa, la capacidad de síntesis, las habilidades técnicas de edición de un video y la creatividad. Además, refleja el entorno mediático actual, donde el contenido audiovisual tiene importancia creciente. Genial, estupendo. Bien, entonces veo que estas ideas nos trae Sergio, ya se están utilizando y cada vez, hay alumnos, por ejemplo, que tienen dificultades para hablar en público, tienen demasiado miedo, pero quizás en la creación de estos videos se sienten más tranquilos, más relajados y pueden explicar, investigar y con todo el trabajo que conlleva un video, ¿vale? También nos animan a crear aplicaciones nuevas o prototipos nuevos de futuras aplicaciones, plataformas online, mejorar los materiales didácticos con los que trabajamos, etcétera. Muy bien. Estas son algunas cuestiones, pero podríamos trabajar mucho más, ¿no? Bien, ¿y qué encontramos ahora? Por ejemplo, la inteligencia artificial ha llegado a nuestras aulas desde la ESO bachillerato, es más, desde la primaria, hasta la universidad, ¿no? Entonces, pues podemos encontrar desde el ChatGPT, que ya vosotros seguro que tenéis una cuenta allí, la inteligencia artificial nos puede ayudar, pues, por ejemplo, a reducir el tiempo de tareas que para los alumnos, por ejemplo, puede ser estresante, ¿no? Esta aplicación de Paragraph AI, por ejemplo, permite, ¿no?, escribir o te da ideas de cómo escribir los correos de manera más rápida, etcétera, o comentar algunos artículos. Bueno, os animo también a revisar sobre esto. Esto es un ejemplo, pero hay más. Vemos que Google también ha instaurado en sus traductores, no solamente podemos traducir frases, sino que también se puede añadir documentos, sitios web, etcétera. Entonces, Google también está, pues, añadiendo extensiones para poder trabajar. Microsoft también, cuando trabajamos con Word, cuando trabajamos con las creaciones de las presentaciones o cuando trabajamos con Excel, también tiene esa extensión de trabajar con la inteligencia artificial, ¿no? Como os nombraba, seguro que la mayoría tiene acceso a ChatGPT de OpenAI, por ejemplo. Ya sabéis que podemos trabajar con los prompts, podemos hacerle preguntas, pero diferentes aplicaciones han inundado el mercado de la tecnología. Bien, hasta aquí llegamos, pero es interesante que repensemos, que se piense de una manera concreta, en qué momentos podemos utilizar, en qué momentos se puede dejar que el alumnado de las universidades, por ejemplo, pueda usar el ChatGPT, siempre y cuando el profesor sea una guía y estas ideas o esta ayuda que pueden recibir de estas aplicaciones tan inteligentes, como se llaman a sí mismas, no sirvan solamente para resolver las tareas, sino que los alumnos sean los creadores de darle las mejores instrucciones. ¿Bien? Os animo a pensar allí en este detalle. Otras aplicaciones que podemos encontrar, muchas, ¿vale? Los que navegamos en Internet y estamos siempre mirando qué innovaciones hay en otros países, etcétera, pues, por ejemplo, aquí en España tenemos diferentes plataformas, ¿no? Esas son unas plataformas como esta que estamos utilizando, Blackboard, por ejemplo, que nos permite comunicarnos de una manera más eficaz y eficiente. No obstante, siempre se están creando mucho más, ¿no? Para tomar lista, por ejemplo, en la universidad, lo podemos hacer de nuestro campus, podemos hacer una especie de plickers y que cada uno traiga su código QR y pasamos lista, etcétera, ¿no? O que pasen con el móvil en la puerta y ya tenemos la asistencia del alumnado, ¿no? Otra cuestión, por ejemplo, os animo a usar podcasts también.
Pues, por ejemplo, si una sesión de clase en la universidad nos ayuda a que los alumnos pongan atención a algo interesante, o los grupos simplemente no quieren exponer porque es un tema interesante, pero no quieren crear una presentación, se les podría animar, por ejemplo, a usar el podcast, ¿no? Y de esa manera, pues, compartirlo, por ejemplo, en un foro donde ellos puedan, pues, luego escucharlo a lo largo de sus actividades que son fuera del aula, ¿no? Bien, así como ello, luego hablará, luego en el taller está José Dulac, ¿vale? Un apasionado de la investigación, la innovación, y os hablará de drónica didáctica, también de la robótica educativa que cada vez está en nuestras aulas. Bien, más aplicaciones, bueno, yo traigo algunas, pero vosotros seguramente que si queréis podéis dejar aquí en el chat qué aplicaciones podéis aportar para investigar acerca de ellos. Bien, en las aulas podríamos instaurar también la realidad virtual, depende de la temática, ¿no? Por ejemplo, hace un momento os hacía la visita de un aula del futuro, un aula de alto rendimiento, donde os invitaba a, pues, a conocer cómo serían estos espacios, ¿no? Eso demanda muchos recursos, demanda que estemos conscientes de romper con lo tradicional, de repensar también cómo diseñar nuestras situaciones de aprendizaje y qué contenidos también serían más adaptados a cada herramienta, ¿no? Bien. Vale, por ejemplo, aquí aparece Zapbots, también es una aplicación donde ya los alumnos pueden trabajar con sus gafas de realidad virtual. Podríamos llevarlo, por ejemplo, a una especie de laboratorio, o en fin, bueno, podemos utilizar muchas digamos, aplicaciones donde podríamos trabajar la realidad virtual o también la realidad mixta, depende de la situación. Bien, más ideas que tenemos por aquí. Bien, cuando hablamos de ChatGPT, pues podemos traducir, por ejemplo, artículos, podemos crear resúmenes, podemos decirle que nos traiga, pues, por ejemplo, las mejores preguntas, podemos crear exámenes, autoevaluaciones, etcétera. Bien. También el Spatia, los animo a que creáis una cuenta y pues creen su avatar, interactúen con ello y trabajen el metaverso, que también eso a los jóvenes les gusta mucho. Bien. Más cuestiones importantes. No me voy a extender aquí porque voy a dar paso ya a mi compañero José. Cuando hablamos de la educación en STEM, nos enfrentamos a grandes retos, ¿no? Por un lado, recordemos que hace muchos años se nos llamaba analfabetos cuando no sabíamos leer ni escribir. Luego analfabetos porque no sabíamos matemáticas. Luego, ahora somos analfabetos si no sabemos programar. Con lo cual, os animo también a, no solo a vosotros como profesores de universidades o de centros de formación, también ayudar o incentivar a los alumnos que aprendan a programar, porque esto será el nuevo lenguaje, ¿vale? Entonces es muy interesante que lo tengamos en cuenta. Desarrollar esas competencias digitales para estar más adaptados con el siglo actual, motivar a los alumnos en todo momento y ayudarles a que desarrollen esas habilidades tecnológicas en cuanto también al uso, ¿no?, de las ventajas y desventajas de la tecnología, pero siempre en pro de vivir un mundo mejor, ¿vale? Entonces, también una de las brechas que en la educación STEM se puede detectar es esa brecha de género, ¿no? Entonces, es interesante que más alumnos y alumnas puedan desarrollar esas competencias para que también tengan esas mismas oportunidades laborales. Recordemos que si siempre avanzas y te sigues formando, seas un alumno o una alumna, si siempre estás en constante aprendizaje, vas a tener un currículum también mejor, con lo cual pues eres más accesible al mercado laboral y oportunidades van a haber. Bien, entonces eso también es interesante que lo tengáis en cuenta. Y si ya os habéis animado a crear algo nuevo, algo interesante dentro de la universidad, o estáis haciendo un trabajo de investigación en vuestras aulas,
vuestros profesores y tal, sería interesante que esas ideas lo reflejen, por ejemplo, en la oficina de marcas y patentes, porque podéis tener el riesgo de que otras personas se apoderen de vuestras ideas y sabemos que las ideas mueven el mundo, con lo cual es interesante que también tengan en cuenta, tanto aquí en España como fuera del país, pues dónde se puede uno ir para que pueda pues instaurar esa marca, ser reconocido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí en la Unión Europea existe el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, pues donde también se anima, ¿no?, a la creación de la innovación, pero también a registrar esas patentes. Bien. Vale, pues hasta aquí si tenéis preguntas, podéis usar el chat o también me podéis preguntar usando el micrófono. ¿Alguna pregunta al respecto de todo lo que habéis oído? ¿Algo que queráis aportar y dejar en este chat? Bien, pues en todo caso voy a terminar con esta metáfora del éxito. Muchas veces vemos, por ejemplo, aquí tenemos profesores de universidad, tenemos seguro compañeros, alumnos y luego los que nos están viendo en diferido, pues vemos el éxito de las personas o de las instituciones, solamente vemos el pico del iceberg, vemos ese éxito, pero os invito también a pensar qué hay detrás, ¿no? Pues, por ejemplo, para poder hacer ese cambio y para llegar a ser exitosos o instituciones exitosas conocidas a nivel mundial, han sido capaces de perder el miedo, han tomado ese riesgo, no hemos visto esos cambios que han producido dentro de sus aulas, se han sometido a críticas, han tenido el coraje de recambiar las cosas, han tenido bastante disciplina para llegar hasta el final, noches largas, persistencia, trabajo duro. Eso es lo que las personas normalmente no ven, solo ven el éxito, ¿no? Por ejemplo, creo que aquí tenemos a un alumno dos alumnos de doctorado también, ¿no? Muchas veces el desánimo puede con nosotros, pero debemos saber superarlo con creces, sabiendo que al final vamos a tener ese éxito esperado, que es tener el reconocimiento de esa formación, ¿no? ¿Vale? Y a partir de ese doctorado os invito también a seguir investigando, a crear grupos de investigación y a seguir innovando y a contagiar, por ejemplo, a vuestros compañeros o a vuestros alumnos, ¿no?, en las aulas para que puedan pues seguir investigando e innovando en este campo de acción. Bien, pues doy por finalizada mi parte y ahora os invito a ver la parte práctica, la parte del taller STEM que tenemos preparado. Vamos a invitar a nuestro compañero José Dulac, donde nos propone, por ejemplo, el título es de los dibujos de Leonardo da Vinci a la imagen 360, ¿vale? Y luego el taller de robótica hidrónica, de las máquinas voladoras a los drones. Así que, José, bienvenido. Dejamos de compartir. ¿Cómo hacemos para dejar de compartir? Bien, ya te ayudo. Buenos días. Un placer estar con todos vosotros y compartir este taller de la Semana de la Ciencia, que nos ha encantado la invitación para poder participar. Bien. Vamos a intentar hacer una demostración. ¿Quieres entrar al pluma y error? No, quiero poner la cámara, activar la cámara. Eso es. Y dejamos de compartir.
Bueno, pues creo que ahora estoy hablando a través de mi teléfono móvil, donde no puedo compartir imagen, pero por lo menos sí puedo decir que estoy aquí con vosotros y que vamos a ir hablando de innovación, tal y como ha anticipado ya en su brillante ponencia Raquel Armas, a la que agradezco esta posibilidad de estar aquí. En la Semana de la Ciencia durante tantos años llevamos participando anteriormente con la UNED y ahora con la Caridad. Este taller práctico que vamos a desarrollar lo vamos a dedicar a Leonardo da Vinci, que es nuestro Estean favorito. Personaje que adoramos porque era polímata y prácticamente el Estean transversal como él no ha habido ninguno en la historia. Nosotros tenemos que proponemos siempre una metodología Estean amplia, mucho más amplia de la que tradicionalmente trabajamos. Tenemos el taller en torno a Leonardo, os voy a nombrar los más. Si clicáis en plumayarroba.com, buscáis esa página, tendréis mi página donde están todos los talleres. En esos talleres tenemos en torno a Leonardo, en torno a la lengua, dedicado a la lengua española y al patrimonio cultural que ella acarrea. Tenemos también la arroba de Cervantes, tenemos ahora unido humanidades digitales, es decir, todo lo que enlaza, como el símbolo pluma y arroba en sí mismo es, la arroba es la tecnología, la innovación basada en ciencia, tecnología, y la pluma es la innovación basada en los aspectos de humanidades, vivencias, tradiciones y todo lo demás. Esta receta de cocina que nosotros proponemos, que vosotros podéis, creo que ya estamos viendo la web, voy a tratar de hacerlo desde aquí. Activas micro. Venga. Bueno, voy a seguir así, creo que tengo el audio activado. Que no salga por los dos sitios. Muy bien. Aquí. Bien, ya tienes el audio activado. Vale, perfecto. Sí. Entonces voy a quitar mi teléfono para no tener líos de acoplamientos. Decía que en Pluma tenemos todo esto por lo previo al que... Lo que estamos haciendo es una innovación basada en la metodología Estean, es la que estoy proponiendo yo. Es decir, desde Pluma y arroba, ese nombre ya lo dice todo, tenemos aquí los proyectos desde inteligencia artificial, metaverso didáctico, aula del futuro. Como veréis, todas las novedades que actualmente estamos trabajando en el aula y alguna otra nueva de las que os quiero hablar y que la tengo aquí para poderla tocar y mostrar, pero como no es posible que conecte la cámara, vamos a verlo. Ayer, en el que Leonardo da Vinci, hace ya 400 años, trabajó desde el concepto que os voy a transmitir ahora. Hay que potenciar que nuestros alumnos sean curiosos, ansiosos por conocer, motivados porque nosotros les vamos a dar unos catalizadores que motivan ese interés, esa inquietud. Y el protocolo más claro que tenemos es trabajar con las máquinas de Leonardo, aunque didácticamente sería, empezamos con la escritura especular. Escritura especular ya es un catalizador para que mis alumnos investiguen, descubran, hagan una hipótesis y luego lo presenten a sus compañeros. Así, muy resumido, es la forma de trabajar y os voy a comentar ahora dos proyectos de muchísimo éxito que han surgido ayer y antes de ayer en la práctica realizada ya. Es decir, el catalizador ha sido una frase. En este caso, la escritura especular se traduce porque al ser Leonardo zurdo y además tener problemas de censura y de muchas otras más historias,
le convenía tal vez hacer ocultos sus mensajes y escribía al revés. Para leer la escritura de Leonardo hay que colocar un espejo. Por eso se denomina escritura especular y mis alumnos lo han descubierto, lo han investigado y han puesto sus nombres y apellidos en escritura especular. Lo han vivido, lo han experimentado. Este es el gran valor de la propuesta STEAN que hacemos. De la escritura especular podíamos pasar a otro catalizador que en físico, en contenido palpable, se llama punta de plata. Si no lo tengo, yo lo tengo, lo he creado y lo podríamos ver, es una punta que tiene un hilo de plata en su extremo, como un lapicero con punta de plata. ¿A qué se refiere esto? Que Leonardo, gran innovador en todas las técnicas de pintura y de escritura, lo mismo que hemos hablado de la especular, fue pionero en utilizar la punta de plata y tiene el busto de un guerrero, un dibujo excepcional que nuestros alumnos reproducen dibujando con plata. Pero cuando ellos investiguen, tenemos que hacer que el alumno descubra por su propia investigación. Si él no llega a las conclusiones, yo le ayudo, pero no puedo decirle la punta de plata es una punta de plata con la que Leonardo dibujaba sobre papel. Esa plata luego se oxida y se queda indeleble, no hay quien la destruya. Luego exige mucha concentración y muy concienzudo el trabajo del autor. Ese sería el resumen de la investigación. Si se lo digo, he quitado todo el encanto. Punta de plata como frase, y es un ejemplo. O la punta de plata como elemento, chicos, relacionado con Leonardo, este objeto, hacerme un trabajo de investigación. Se reúnen en grupos, todo se analiza, se observa con la vista, si hace falta con el olfato, con el tacto también. A partir de ese primer contacto se dibuja. El dibujo en Leonardo da Vinci, ya conocéis sus grandísimos dibujos, no solo los de anatomía, que es una enciclopedia anatómica que se anticipó 300, 400 años a lo que ahora hemos llegado, ¿no? Sino en otros muchos conceptos. El dibujo es fundamental. A nivel neurodidáctico, en el dibujo, la atención que prestamos y la ejecución manual en el trazo produce un compendio mucho mayor de observación que el que hace solo la vista o el oído del objeto o el tacto o el olfato o el gusto, ¿no? El dibujo acentúa muchísimo la concepción del objeto y el aprendizaje de qué manipulamos. La punta de plata y cualquier otro objeto se ha dibujado y luego pasamos a manejarlo, porque ya lo tienen en su mano y si no, lo han fabricado. Ellos verán que cuando dibujan y se equivocan no pueden borrar. Madre mía, pues es que qué problema, ¿no? Tendré que tener mucho cuidado haciendo este busto del guerrero que tenemos copiado con punta de plata o un nuevo dibujo que yo quiero hacer. Si os fijáis, aquí didácticamente estamos dando un envoltorio mucho más amplio que solo que sea de actividad artística, plástica, de dibujo, porque ahí viene el rigor, la concienciación, la seguridad, cuidado, asegúrate, porque lo que hagas no se puede borrar, por eso lo plasmamos. Y ya para cerrar el ámbito del dibujo y la escritura, yo pondría como ejemplo, voy a ir poniendo imágenes mientras tanto para que sea más amena mi explicación y tengáis delante algo hecho en la práctica. Os voy a poner como ejemplo No soy capaz de hablar y hacer clic a la vez, lo siento. Me cuesta muchísimo. Yo sé que vosotros, la mayoría, sois capaces, pero yo tengo que pararme de hablar. Os pondría como ejemplo magro sobre graso. Esta es una frase que va muy unido a la Santa Cena, que todos conocéis, que es la gran obra de Leonardo, esa perspectiva increíble, esas imágenes que sobresalen sobre el fondo. Leonardo para esto era único, aparte de su Gioconda con el esfumato. Ahí tenemos la Santa Cena, que luego cuando la ves, pues es como un Guernica de ese tamaño, cubre todo el refectorio de la iglesia en Milán, donde está ubicada, donde se pintó en principio, pero está hecha un asco, está agrietada por todos los sitios. A pesar de eso, nuestro amigo Leonardo siempre triunfaba y era un éxito. Pero ¿qué fallo cometió ahí? Por eso viene la frase que quiero que ahora introduzcamos como catalizador. Magro sobre graso sobre magro sobre graso, perdón. A nivel pictórico, los que seáis un poco artistas o bastante artistas en trabajar sobre contenidos de dibujo, de pintura,
podéis entender, estáis viendo un taller, uno de los últimos talleres, bueno, último no, porque este es de 2019, pre-pandemia. Imaginaos qué bien lo pasamos en los talleres. Somos profesores, pero también lo hacemos con alumnos. Incluso nos disfrazamos de Leonardo, como podéis ver ahí, o de la Gioconda, o de cualquiera de los personajes. Magro sobre graso quiere decir que si pintamos, a Leonardo le encantaba dar muchas capas y capas y capas a la pintura. Por eso la Gioconda, 10 años dando capas hasta que dijo, bueno, la voy a dejar aquí porque ya no puedo seguir dando más capas o modificando. Era muy perfeccionista y por ello cometió también muchos errores de dejar que las cosas no se secasen demasiado, como es el magro sobre graso, hiciese errores técnicos que son importantes. Al grano, si yo he dejado este catalizador, mis alumnos tendrán que descubrir que la Santa Cena, este gran fresco de Leonardo da Vinci, y es un éxito de la pintura universal, una de las mayores, las 4 o 5 pinturas de más valor de la pintura universal, es un fracaso de Leonardo, porque la pintura que puso debajo fue la grasa y encima puso la magra. Quiere decir, la grasa tarda más en secarse, el magro es menos pastoso, menos aceitoso y tarda menos en secarse, se seca la capa externa y la interna tira y agrieta. Un ejemplo de que se fue un cúmulo de errores en su trabajo como Stean o artista en los aspectos que ha sido triunfante. Dejaríamos aquí el aspecto de dibujo y escritura. Pasamos a otro, el de la imagen, que me encanta muchísimo. La imagen de gran valor, ¿no? Ese perfeccionismo de la Gioconda, que a base de consigue el esfumato, esa difuminación de los perfiles, esa profundidad, cuanto más lejano, más difuminado, más cercano. Bueno, pues todo esto de trabaja Leonardo da Vinci. Bueno, esto es todo un proceso de investigación para que nuestros alumnos lo practiquen, lo desarrollen y lo lleven adelante. ¿Y qué me decís del hombre de Vitruvio, con el que acabo para pasar a la última fase? El hombre de Vitruvio, qué maravilla de aquí, ahora ya sí tenemos conexión. Y ya vemos cómo, qué bien lo pasamos siempre nosotros en nuestros proyectos STEA. Nunca falta aquello de hoy comamos y bebamos. Juan de la Encina. Si es que nuestros STEA llevan música, llevan emoción en todos los eventos, en todas las estructuras, hablando de estructuras. ¿Qué me decís del puente autoportante que estamos ahí trabajando con el tornillo aéreo? Es una mezcla de experiencia, de innovación, de trabajo estimulante. Aquí tenemos el hombre de Vitruvio, pero qué maravilla porque es Carlitos Robot, uno de nuestros ídolos, vestido de Leonardo. Si os lo podéis creer, lo que hacemos es disfrutar, investigando, conociendo cosas nuevas, contándonos lo que cada uno hemos descubierto. Aquí tenéis un cúmulo de profesores de diferentes áreas. Estoy viendo un arqueólogo, un biólogo, son de diferentes ámbitos y todo lo que hacemos lo compartimos y nos lo contamos con este entusiasmo. Os decía que el hombre de Vitruvio pues es el no a más de las proporciones, ¿no? Por eso es
unido al canon de las 7 cabezas. Aquí tenéis varios dibujos de cómo ha trabajado Leonardo da Vinci y la pasión por el dibujo. Ahora estamos en el SIMO, que próximamente celebraremos hace unos años haciendo nuestros talleres. Esta es una danza del hombre de Vitruvio, por ejemplo, que lo unimos a la educación física, la expresión corporal, la corrección en sentarnos, como la Gioconda, siempre la espalda recta, estirada y nunca echados encima de la mesa. Bueno, aquí podéis entender varias de las cosas. Nuestros alumnos ahí, que son futuros profesores, este ya es un profesor antiguo y colaborador de hace muchos años. Ahí tenemos de todo tipo, pero lo que estamos haciendo es imitar a nuestro hombre de Vitruvio, que está aquí, en este caso, los brazos extendidos, el círculo que ha inscrito el hombre de Vitruvio. Bueno, ahí es una actividad geométrica, matemática inmensa. Vamos entonces a pasar ya a las máquinas. Una vez que hemos visto la escritura, la pintura, la imagen. En la imagen me querría parar un poco porque os quiero explicar qué entendemos por imagen. Me voy a dar la vuelta, Cristina, para que hagas una foto como las que yo quiero. ¿Qué entendemos por imagen en todos los conceptos que se trabajan en la imagen actual, que ya lo he anticipado anteriormente? Nosotros en el aula hoy en día es el metaverso. Aquí siempre podemos incluir todo tipo de imágenes. Estáis viendo que está tardando un poquito en cargarse, tiene bastante tirón multimedia y entonces tarda. Tenemos todo tipo de imágenes entre las que podemos nombrar. Ahí estoy yo, me he puesto bien, madre mía, me he rejuvenecido. Yo no soy así, ya os digo que yo soy así, como este que veis aquí, de la gorra. Y lo que pasa es que no he entrado con mi avatar porque no es mi ordenador, pero os he llevado de repente a la Plaza de la Señoría. Qué bonito, Florencia. Qué descubrimiento, cómo me puedo mover, acercar. Estoy dentro de una foto esférica de la Plaza de la Señoría y mirad lo que hay ahí. ¿Veis esto? Esto es una maravilla. Un ornitóptero, si lo pillase Leonardo, que ahora vamos a hablar de ello. Estas máquinas voladoras que Leonardo en la Plaza de la Señoría en su taller las tenía, pero nunca volaron. Pero siempre tuvo razón con su hipótesis, que luego se ha demostrado 500 años más tarde. Este tratamiento de las imágenes, en este caso una inmersión hecha en un metaverso, voy a enseñaros otro metaverso un poco más avanzado, que tiene que ver con Leonardo, que es renacentista también, pero está muy unido al patrimonio de cada zona. Cuando la formación la impartimos en Úbeda, hay que hablar de los iberos y del Renacimiento, y ahí estaría Leonardo súper implicado, pero cuando impartimos un taller en Burgos, pues que hay que hablar de otros, el sello de Augusto Óbriga, del primer vuelo del hombre que fue Diego Martín de Aguilera. Estos son catalizadores, por ejemplo. Entonces os estoy explicando, en este caso tengo una imagen también 360 metaversica, porque está incluido. Esta es una imagen 3D, es una estela del Museo Arqueológico de Úbeda. Yo me estoy moviendo por el museo, estoy viendo lo que hay. Madre mía, qué bonito. Fijaos para que entendáis un poco, ahí están los olivares, que pertenece al patrimonio de Úbeda. Claro, lo hemos puesto como fondo de nuestro metaverso. El patrimonio no solo es cultural, artístico, histórico, el patrimonio es gastronómico, es afectivo, emocional. Tiene todo tipo de vivencias de lo que el ser humano durante toda su vida puede llegar a disfrutar, que es lo que os invito a que hagáis siempre, estéis donde estéis, en el entorno que estéis. Y fijaos cómo tenemos aquí un molde, por ejemplo, de arcilla ibera, que es un resto, y que hemos reproducido con nuestras manos y nuestros alumnos también. Si yo hago esto, lo recordaré siempre. Siempre estaré dispuesto, os sigue encargando imágenes, siempre estaré dispuesto a saber más porque me emocioné haciendo esto.
hallazgo arqueológico que lo veis aquí, está todavía semienterrado, los alumnos lo pueden coger. Tenemos la Dama de Úbeda, la de Baza aquí, qué preciosidad. La Dama de Baza es un encanto. La de Elche no la tenemos porque no es de Úbeda, es de Elche, pero aquí tenéis un recorrido arqueológico para que os hagáis una idea. Y estáis viendo imágenes 360, imágenes 3D, imágenes PNG y imágenes metaverso. La última novedad en imagen no os la puedo mostrar porque no puedo compartir ahora mismo la pantalla. Fijaos cómo me curioseo todo. Estoy emocionado disfrutando de todo esto. Madre mía. Es que esto, José, nunca más lo vas a tener. Bueno, allá voy, estoy ahora trasladándome a otro metaverso más, vale, ya ha caído aquí bien. El recorrido que hacemos, aquí tenéis una esfera, aquí sí que está la Dama de Elche, fijaos, sí. Y si me llego a acercar, que no voy a hacerlo ahora, entro y es la Dama de Elche del Museo Arqueológico Nacional, aquí cerquita de donde estamos ubicados ahora en Madrid. Cerrando, vamos a hablar un poquito de... Os decía que la última novedad de imagen, se me olvidaba así, no es ni la virtual, la aumentada, 360, se llama realidad mixta. Hemos hecho ayer mismo una sesión en un centro de innovación sobre formación en formación profesional y ha sido una sesión de 3 horas increíble formando a los profesores y trabajando para formación profesional la realidad mixta. Como para que lo entendáis, estaríamos hablando de realidad mixta, la que integra la virtual y la aumentada en un mismo entorno. Hasta ahora con gafas de realidad virtual veíamos la virtual y con pantallas veíamos la mixta. Ahora no. Ahora con las gafas que yo tengo aquí vemos la virtual, la aumentada, se llama mixta, tiene, por ejemplo, control áptico, es decir, yo tengo sentido del tacto con esas gafas. Mis manos notan cuando tocan algo. Esto tiene un potencial y en pocos años va a cambiar muchísimo. Bueno, para ir cerrando, amigos, os voy a hablar un poquito de el taller en el que trabajamos el tornillo aéreo, el tornillo aéreo, el ornitóptero, como os he hablado, y los desmenuzamos, los investigamos y nuestros alumnos llegan a ser conocedores de cómo la sensación de Leonardo le relacionó para llegar a estos descubrimientos. Voy a ir abriendo enlaces mientras hablo. Ahora estoy abriendo un puzzle que creo que es un tornillo aéreo, pero no recuerdo. No, es el propio Leonardo da Vinci, ¿no? El colmo ya si fuese capaz de hacer el puzzle mientras estoy hablando. Pero os podéis imaginar, y aquí el hacer, el ver y el hacer. Procurad que vuestros alumnos lo sientan. La interacción es muy necesaria. Solo verlo, una imagen de Leonardo da Vinci, me diría muy poco. Sin embargo, si veo y lo hago, simplemente el ejecutar este pequeño puzzle para el alumno es una experiencia en la que va a recordar siempre este autorretrato que se hizo cuando ya era mayor, ya tenía acumulados muchos años. Y si yo compongo esta figura me involucro, pero si lo hago de manera táctil con un puzzle analógico, más aún. Y si consigo involucrarlo dentro de realidad aumentada, virtual y mixta, más aún. Cuanto más relación tengamos con lo que nos rodea y más cercana a la manipulación, la interacción, más efecto de aprendizaje conseguiremos. Para resumir, vayamos a las máquinas voladoras de Leonardo. Nosotros empezamos el estudio con una semilla de arce. Una semilla de arce es una pequeña semillita que cuando va por el aire va dando vueltas y se desplaza 40-50 metros desde su origen para aparecer y diseminar la especie de arces. Leonardo da Vinci, no tengo constancia que se fijase en la semilla de arce, pero sí se fijó en los bucles del agua de un arroyo, en las nubes y su evolución, en las alas de una libélula volando. Observó, dibujó todo
y se pasaba horas viendo estos efectos de la naturaleza, la madre del conocimiento y la ciencia. Os podéis imaginar cómo ahí estamos. Y desde ahí, en esta observación de la naturaleza con la que invito a mis alumnos, la semilla de arce en la mesa, investiga, descubre, analiza, hace un informe, hipótesis. Esto vuela porque es una parte de una hélice, un aspa. 2 aspas hacen una hélice, 3 aspas hacen una hélice de 3 aspas, 4 de 4. Los alumnos llegan a esa conclusión después de tenerla en la mano. Les doy la pista de que lo relacionen con los drones. A partir de ahí seguimos trabajando otros catalizadores hasta que llega el plástico, porque cuando trabajábamos con madera, como trabajó Leonardo da Vinci, aquello no voló nunca porque era muy pesado. Hasta que se descubre la madera, ya tenemos el plástico, máquinas más ligeras. Y luego la electricidad, máquinas más ligeras y motores más potentes que el manual de nuestras manos, nuestras piernas. Una vez que tenemos ya una energía potente, solo falta la electrónica, que nos dará acceso a transmisiones y demás, y la computación, el ordenador, que nos va a ordenar todos los datos y los va a vincular a todo el proceso de un dron. Ya tenemos el dron delante y en este caso conseguimos, a ver si puedo enseñaros, si tengo visible algo de lo último, porque lo último que hemos hecho, por ejemplo, bueno, aquí tenemos una de las sesiones que hemos trabajado de drónica, donde el éxito ha sido increíble. Nuestros alumnos, que son profesores, han hecho unos proyectos que aquí os estoy mostrando de cómo se trabajan. Estos son catalizadores que ellos han ido preparando, incluyendo, nos los muestran, hacen por ejemplo, imaginaos, prácticas de vuelo con materiales del curso. Pues uno de los alumnos ha hecho esta maravilla. ¿Qué resumen os hago aquí? Que utilizando hemos conseguido, ahí está. Esto es un CRIE, un centro rural agrupado, donde los alumnos van 4 días, comparten un ornitóptero. Estáis viendo que esto es totalmente experiencial, vivencial, integrado con la naturaleza, como ha hecho esta imagen de este compañero. Y al final, fijaos lo que consiguen, máquinas que vuelan, máquinas que son de plástico y madera ligera, elementos que no tuvo Leonardo en su época, ya que era algodón y madera menos ligera. Conseguimos efectos como este, que las máquinas vuelen. Como he dicho, electricidad, electrónica y computación, y tenemos los drones. Y los chicos en esta investigación van integrando después una hélice, un motor, un interruptor, luego unos transistores, resistencias, condensadores, un pequeño circuito que va a regular mejor la transmisión y, por último, la computación, programación, que sería el compendio total de este trabajo o de los trabajos que realicemos en este caso, con Leonardo da Vinci o cualquier otra historia. Tenemos estos proyectos en marcha, están siendo de muchísimo éxito, y para finalizar, todo lo que lanzamos ahora lo estamos haciendo con un protocolo de humanidades digitales y patrimonio, como ya os he comentado. En el lugar donde damos una formación o se desarrolla un proyecto, hay que hacer ver que tenemos en este entorno de vivencia cotidiana, tradicional, histórica, cultural de estos alumnos, porque aprenden más con lo que tienen más cercano. Yo creo que lo hemos acelerado, disculpad que hemos tenido alguna dificultad técnica, pero creo que con esto podemos haber entendido un poco cómo es nuestro planteamiento STEAN y nuestro planteamiento de innovación desde Pluma y Arroba. Agradecemos vuestra atención. Buenos días, gracias José, gracias María José, soy Mateo del Vicerrectorado de Investigación. Bueno, a continuación, si hay alguna pregunta, vemos que está Sergio conectado. Sergio, si tienes alguna pregunta, y si no, pues daríamos por finalizada esta sesión y agradeceros de todo corazón desde la universidad que nos hayáis podido ofrecer esta interesante charla sobre innovación y toda esta parte más tecnológica.